tenemos la posibilidad de hablar con la secretaria de Integración Sociourbana, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y ella es Fernanda Miño. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Feliz día a todos ahí los trabajadores y trabajadoras. Bueno, muchas gracias, Fernanda, a vos también. Y le decimos a la audiencia que Fernanda no solamente es la secretaria de Integración Sociourbana, sino que también ella los primeros años de su vida los vivió creciendo y teniendo un montón de experiencias en lo que sería el barrio La Cava, que queda ahí en San Isidro. ¿Qué nos podés decir de esa experiencia hoy llevando adelante la Secretaría de Integración Sociourbana, teniendo ese bagaje de historia atrás, ¿no? Ahí sigue la historia, yo vivo en el barrio La Cava todavía. Bien, bien. Así que, bueno, eso no solamente me hace todos los días de que me levanto hasta que vuelvo al barrio, pensar en la misión que tengo como funcionaria, como trabajadora en la política. Me parece que es no solamente le agradezco muchísimo a los compañeros y compañeras que confiaron en mí para asumir esta responsabilidad, que soy simplemente la cara visible de un trabajo enorme, de un equipo de trabajadoras y trabajadoras de la Secretaría que le vienen poniendo muchísimo en medio de la pandemia, en medio de las distintas dificultades por llevar una política de esta magnitud a distintos barrios de toda la Argentina. Entonces, bueno, hay un gran trabajo detrás, sueños y muchos desafíos por delante. La mayoría de estos más o menos 4.400 barrios que tienen problemas de inserción en cuanto a que le falta electricidad, le falta cloacas, le falta agua y bueno y otras cuestiones que tienen que ver con que pueda urbanizarse ese barrio. Si tuvieses que hacer un relevamiento de esos 4.400 barrios populares, ¿qué es lo que más le falta? ¿Le falta más acceso a la electricidad, acceso al agua? Creo que es un todo, digo, el que tiene dificultades en el verano de tener agua, en ese momento es el agua y no pensás en otra cosa que tener agua, la vas y la acarreas de donde sea, como cuando yo era chica y la tenía que acarrear de cuadras y cuadras, porque en realidad tenemos pasillos que son metros y metros, no cuadras, porque no tenemos esa delimitación dentro del barrio, pero y en el invierno es la electricidad, que es tener una buena conexión para poder prender, no sé, una estufa a cuarzo y que no explote todo. Depende también la época del año, es cuando más algún servicio es necesario, pero si tenés que poner todo, es la cloaca, cuando los pozos ya no tienen la misma absorción de antes y el camino atmosférico no viene, necesitas la cloaca por las infecciones, porque cuando se inunda esos pozos se desbordan y entra eso mezclado con el agua de la lluvia y con los desechos cloacales adentro de tu casa, absorbido por las paredes, los hongos, bueno, es todo un combo, ¿no? Cuando uno vive en estas situaciones de precariedad en los barrios populares, es un todo, digo, pero por algún lado hay que empezar. Entonces uno tiene que ir a los barrios sabiendo eso, con esa premisa de que hay una deuda histórica de muchísimos años de la falta del acceso a los servicios y que eso no nos deja tener por ahí una vida quizás con un piso de equidad, no es querer vivir acá en San Isidro, no, en el barrio de La Cava no queremos vivir como Lomas de San Isidro. Queremos tener los servicios para poder tener una vida digna y poder tener criar a nuestros hijos e hijas como cría cualquier otra familia. Así que, pero bueno, cada vez son más, y esto que decías recién de la apertura para la actualización de los datos también es importante tener en cuenta porque, bueno, era una demanda de muchos municipios, de otras provincias y de las organizaciones sociales, así que estamos trabajando en conjunto con eso. Fernanda, sabés que bueno, por el tema de la pandemia tengo a mi compañera de trabajo Luciana en su casa y te va a hacer una pregunta. Dale, buen día, problema. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, yo lo que te quería preguntar tenía que ver con estas tres líneas que existen justamente para urbanizar, que son los proyectos de obras tempranas, con las siglas POT, proyectos ejecutivos generales, que es el PEG, y proyectos ejecutivos generales, que es el PREPEG, ¿no? Digo, para que la gente también los conozca. Quería saber cómo era que se articulaba con Ministerio de Hábitat, porque a principio de 2020 figuraba como que era parte del Ministerio de Hábitat. ¿Cómo fue ese traspaso y cómo se trabaja desde estas tres líneas y si ya corresponde a lo que es tu secretaría? Sí, ahí espero que estés bien. Tuve COVID y sé por lo que están pasando algunos, o al menos estar aislados, pero bueno, así que ahí te deseo lo mejor por lo que estés pasando. Primero, bueno, te falta una línea que es el lotear, que es el lote con servicios para la familia de los barrios populares, que también estamos trabajando ya en algunas localidades y provincias con esta línea.
Sí, estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hasta más o menos octubre, noviembre del año pasado, y eso lo estábamos articulando a la medida de lo posible. Bueno, fue complejo en medio de la pandemia, y bueno, sabiendo que al ser una política nueva tenía todas unas características quizás que no iban directamente con el Ministerio, y bueno, se decidió el traspaso para desarrollo social, que ahí encontramos, sinceramente, en menos de un mes, poner en funcionamiento todas las líneas de financiamiento para llevar adelante esto que nombraba muy bien de los POT, de los PREPEC, de los PEC y de los lotes con servicio. Venimos articulando, nosotros tenemos la delimitación de los polígonos del RENAVAP para trabajar. Nosotros, nuestro lugar de acción y de transformación social son los barrios populares enmarcados en el registro. No podemos salirnos de esos barrios, pero hay muchísimo por hacer. Entonces, estos proyectos se vienen articulando con organizaciones sociales, con los municipios y con provincias. Así que ahí venimos, sí. Fernanda, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿cuántos barrios populares hay? En la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos, bueno, si en la mitad de los barrios populares los tenemos en Buenos Aires, imagínate, son 4.416 en el último registro, casi la mitad está en Buenos Aires, o sea, de Buenos Aires casi la mitad lo tenemos en la capital. Entonces ahí venimos trabajando también muy lentamente, con distintas dificultades, porque ellos ya tienen una forma de trabajar, así que hay que articular, que por lo general tenemos algunas diferencias, pero eso no nos cuida para pensar en los que están pasando muy mal, entonces trabajando ahí con las distintas líneas, pero tenemos ahí una gran cantidad, y más en este tiempo. El apuro es nuestro por llegar, sabiendo que el coronavirus ha pegado muy fuerte en los barrios populares. Fernanda, ¿y qué índices o cuáles son los aspectos que se toman y que se llevan adelante para definir a un barrio como barrio popular? Nosotros definimos un barrio popular, eso fue una definición también para hacer un corte, que eran ir a lugares, en ese primer momento, ahí lo aclaró bien la compañera, que eran en ciudades de más de 10.000 personas. Ahora, con esta actualización, es más de 2.000 personas en las ciudades. Entonces ahí tenemos las características para poner un barrio en el RENAVAP, para proponerlo ahora en esta nueva instancia, y lo que fue, y lo vamos a respetar como fue en la primera etapa, es al menos de los 3 servicios que nosotros consideramos básicos, que es la cloaca, la electricidad y el agua potable, al menos dos no tenerlos, por ejemplo. Y además el tema de la situación dominial de la tierra. Claro. Luciana, ¿querés preguntarle algo más a Fernanda? Sí, quería como que explique cómo funciona lo que es estos lotes con servicios sobre tierras fiscales, ¿no? Para que la gente comprenda cómo se articula con cada provincia, con cada municipio, porque tiene ahí como también una articulación, quiero decir, con los vecinos. Sí, ahí nosotros, la articulación más con las mesas participativas se da a través de los POT, los PREPEC y los PEC. Eso es necesario estar en una mesa participativa, porque es importante no solamente informar de lo que se va a hacer y que participen en el diseño, pero hay cosas que los técnicos no saben, y a veces uno, por vivir en un barrio, tiene conciencia de las obras que se hicieron primero. Bueno, eso sí, en los lotes con servicio los hacemos más en cuanto a los municipios y provincias, de alguna organización que pueda tener alguna tierra propia. Nosotros estamos trabajando en nuestro comité del Fideicomiso Salave, así que también con ellos, con la agencia de acá de Argentina, con el tema de los terrenos y esto que tiene que ver con el gobierno. Así que desde ese lugar nosotros vamos buscando qué terrenos fiscales están cercanos a los barrios populares, porque también no queremos desarraigar a las familias cuando hay alguna situación en particular. Los lotes con servicios están pensados para las familias cuando hay mucho hacinamiento en un barrio popular, o cuando hay una reapertura de calle, o por ahí el terreno quedó muy cercano a un lugar, un río, un cauce de húmedo, digamos, y tenemos que trasladar a esas familias. No hacemos viviendas. En ese caso sí va a vivienda, porque tenemos que realojar a la familia, o sea que no podemos darle un lote cuando ya tenía su casita, pero sí pensamos en los lugares donde podemos adquirir una tierra, puede ser municipal, provincial o nacional, y plantear los servicios básicos en ese lugar, y dar hasta la posibilidad de una vivienda semilla para empezar a construir en el lote. Está todo es muy difícil, sabemos, cuando hablamos tema de tierra, todo lo que es el traspaso y todo lo que tiene que ver con lo dominial, lo estamos trabajando muy lentamente. En lugares es mucho más fácil porque hay voluntad y hay muchas ganas de mejorar la vida de la gente, y hay lugares que cuesta más porque hay otros intereses de por medio, pero estamos
pudiendo sacar muchos lotes adelante que nos van traspasando y nosotros podemos generar los lotes, que es una forma de prevenir quizás las ocupaciones, que las familias no tienen un lugar y se aventuran, si se puede tomarlo como algo romántico, a estar en un lugar por ahí que no tiene ningún servicio y a pasarla muy mal. Fernanda, pero bueno, sí. En los últimos días se hablaba de las ferias o los mercados a cielo abierto que están en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, y desde los medios masivos de comunicación siempre se intentó dejar como una especie de análisis, como diciendo, bueno, ahí se agolpa la gente, es gente pobre, como con un subtexto de dar a entender, en algunas miradas, no en todas, que los pobres no se cuidan mucho y que en las ferias estas no hay distanciamiento social, puede llegar a haber gente sin barbijo. Lo que quería era tratar de preguntarte que, bueno, todos sabemos que las medidas que hace la administración de Axel Kicillof o mismo desde el gobierno nacional tienen que ver con que tal vez el no haber cerrado esas ferias al aire libre tiene que ver con el impacto que tuvo la pandemia en sectores económicos muy endebles de la República Argentina, en donde está seguramente los trabajadores que ponen su puestito en estas ferias. En la realidad cotidiana de tu trabajo, evidentemente te relacionás con gente que tiene carencias. ¿Por qué crees que cierta parte de la sociedad estigmatiza a esas ferias a cielo abierto y en donde termina diciendo los pobres no se cuidan mucho, cuando nosotros tal vez sabemos, o quien te habla, sé que los barrios carenciados son lugares en donde se han cuidado mucho las personas y que no tuvieron tal vez las posibilidades del Estado, como en los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el caso de Ramona, que se terminó muriendo de coronavirus porque no tenía agua, y que hay un discurso como que va en vías opuestas. ¿Cuál es la reflexión que tenés ante esto? Primero, a ver, depende qué canal lo emita, que es como uno lo mira, ¿no? Digo, sí ponen el foco en las ferias, pero no ponen el foco en los bares que están atestados de gente, tomando la cerveza después de las 8 de la noche. Bueno, siempre como la mirada siempre condenatoria y estigmatizante a los sectores populares. A uno medio que se acostumbra mal, ¿no? Porque uno no deja de decir, bueno, yo, como vos decías recién, yo conozco la realidad y a veces entre elegir protegerte y salir a buscar el alimento para tu familia, pesa más que a veces el peligro o el miedo a contagiarse. Esa es la realidad y uno tiene que estar en la piel de esta gente, de los propios compañeros y compañeros que tienen de todos los días. Es una disyuntiva, salgo, no salgo, me siento un poco mal, me aíslo, digo, o como, o me cuido, o me acuesto. Digo, es como una elección todo el tiempo de arriesgar la vida o salir a buscar la comida, y si no salgo a buscar el alimento, no tengo que darle a mis hijos e hijas. Entonces es una dificultad que yo no se la deseo a nadie, tener que estar eligiendo entre si te cuidás o vas a buscar el alimento a la calle a través del puestito. Nosotros pensamos en todo eso porque es una demanda constante. Nosotros el lunes vamos a poner un programa que lo estamos pidiendo hace muchísimo tiempo y hoy pudimos conseguir un financiamiento internacional que es el Integrar Salud. Saben que nuestra Secretaría es de Integración Social y Urbana, y una de las líneas de esos subsidios van a ser para asistir a los fortalecimientos de proyectos productivos que generan trabajo en las propias casas, comprar el horno a la vecina que hace pizzas y vende. Tenemos que tratar de ir sosteniendo porque sabemos que las organizaciones sociales son quienes pusieron el hombro y también sabiendo lo que pasó años atrás con la primera pandemia amarilla, han quedado desamparados en muchos casos, y la pandemia vino a ponernos un nuevo desafío, y lo digo porque yo asisto y en mi casa he tenido siempre un espacio social hace muchísimos años, y era cultural, era de hacer teatro y era de contención de chicos a través de la educación y el arte, y de repente terminamos repartiendo viandas. También sabiendo que cuando recibíamos 150 familias se transformó en 300 porque la demanda es así, porque se quedaron sin hacer la changa, se quedaron sin el trabajo de la economía popular, ni poder ir a los talleres. Entonces tenemos que salir a acompañar a quienes hoy la están pasando muy mal, porque no es que ahora se calmó todo, la gente, las familias y las organizaciones sociales cerraron sus puertas. Se ha deteriorado todo mucho lo que teníamos dentro de los espacios sociales, entonces hay que salir asistirlos. Así que este programa que vamos a lanzar el lunes van a ser, con una prioridad de los barrios mucho más grandes y pensando siempre en la compañía de las organizaciones sociales
para poder asistir en el corazón del barrio, que muchas veces es donde más duele y donde uno no tiene elección. Es una cosa, tiene que elegir, a veces hasta correr riesgo su vida por salir a ganarse un mango, así que... Al comienzo de la entrevista, Fernanda, me decías que bueno, que continuabas viviendo todavía en el barrio La Cava y quería tratar de cerrar esta conversación diciéndonos qué te dejaron todos estos años de vida en un barrio popular. Si tuvieses que tomar 3 o 4 cuestiones que han forjado en definitiva tu personalidad y también para que sea un aporte para muchos sectores sociales que es como que, bueno, no quieren ver la pobreza, como que molesta, como decir, bueno, está ahí, tengo que de nuevo soportar a un grupo de pobres que piden por comida o piden por tener trabajo y a mí se me complica porque quiero llegar a mi trabajo en mi auto. ¿Qué es lo que nos podrías decir de todos esos años, esa infancia, ese comienzo de adultez y hoy siendo funcionaria de desarrollo social y en un sector que ve todo el tiempo esa realidad? ¿Qué es lo que te deja esa vida en un barrio popular? Primero, el no perder el horizonte, no perder esa misión que uno tiene. Yo soy una profe de catequesis, para el que no sabe, ejercía hasta antes de entrar en la política, que fui concejala por 2 años en San Isidro, y es eso, ¿no? El tener primero la conciencia de comunidad, que eso no nace. Primero, yo fui durante casi 9 años empleada en una casa de familia, y quizá la conciencia hasta social para mí al menos, que yo soy una mujer de un barrio, vino ya con la adultez. Quizás cuando hice mi secundario de adultos y ahí empecé a concientizar que no estaba bien lo que uno naturaliza de chico, de grande sabes que es la falta de recursos y es la vulneración de derechos. Entonces lleva un tiempo hasta que uno cae, que uno puede ser partícipe de su propia transformación y también transformar el alrededor y después viendo que uno puede asumir otras responsabilidades. Pero eso lo hace la cantidad de compañeros y compañeras que uno se va cruzando, el compromiso y el valor para asumir desafíos, que ya deja de ser una decisión propia para ser una decisión de un conjunto, y las organizaciones que han llegado a mi vida justo en el momento en que uno dice que acá falta algo más, y creo que yo le agradezco a mis compañeros y mis compañeras la oportunidad de poder trabajar y no perder esto tan importante que es el valor de vivir en un barrio y sabiendo que hay que transformarlo y hay que buscar los recursos de donde sea y saber que eso no descansa. Entonces uno tiene todos los días un nuevo desafío para salir a trabajar, para transformar y para seguir llevando servicios básicos para que las familias tengan una vida digna. Fernanda, te mando un beso. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Un abrazo ahí, que tengan muy lindo día. Estaremos hablando durante el año, Fernanda. Un beso. Gracias, chau, chau. un beso. Quien está hablando con nosotros era Fernanda Miño, quien es la secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.